Bueno, aparte de esta trayectoria profesional, que os va a explicar un poco también en su presentación, en estos momentos es el director de una empresa que se dedica a valoraciones y peritajes y, bueno, aparte de peritar otras muchas cosas, pues también realiza peritaciones de fruta fresca destinada a exportación, ¿no? Y lo que hemos pedido, pues que nos explique un poco cuáles son estos principales problemas, estas incidencias, estos temas que, pues, que os vais a poder encontrar y un poco cómo hay que abordarlos. Bueno, Pau, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días, mi nombre es Pau Domí, soy ingeniero agrónomo y esa es de formación y de profesión o de oficio soy perito tasador. Un poco ahora me presentaré un poco más. Un poco como preámbulo, simplemente agradecer la invitación y yo un poco destacaría tres cosas. Es una oportunidad para un poco volver a ver a Josep y otros compañeros como Victoria, como John, que me hace mucha ilusión después de muchos años de recobrar. Después conocer estas instalaciones, parece mentira, pero no conocía esas instalaciones y eso es una maravilla y creo que os felicito y creo que esta felicitación nos la hacemos, es un orgullo, yo creo, tener esas instalaciones y no las conocía, francamente. Y la tercera es un poco destacar la dimensión práctica del IRTA, es decir, el IRTA da asesoramiento a vosotros, pero el IRTA no solo da asesoramiento a vosotros, sino también da a personas como nosotros, los peritos. Es decir, yo soy un perito experto, os explicaré un poco la experiencia y distintos peritajes que yo hago, pero cuando tengo una duda de ese hongo, qué temperatura y qué humedad y de esto, Josep o Rosa o de esto, ¿cómo se hace? O sea, el IRTA no solo da ese asesoramiento al sector, sino nosotros también formamos parte como peritos y como profesionales libres también nos beneficiamos de esta estructura y de estos recursos humanos y de estas instalaciones, pues también. Y muchas gracias por ello. Como presentación, quiero destacar algún punto. El primero es ser empresario agrícola y concretamente, no lo llevo a tiempo completo obviamente, pero tengo una explotación de unas 80 hectáreas de regadío, de las cuales 15 hectáreas son fruta. Fruta dulce, ¿qué quiere decir? Pues que yo cuando voy a peritar un contenedor que ha habido problemas en la importación, no ha habido problemas, yo tengo unos conocimientos prácticos, yo tengo una pequeña finca de frutales, de manzana y pera, y eso ayuda, es decir, tener ese conocimiento práctico, sabes si ese año pues, ha habido lluvias, no ha habido lluvias, si hay problemas de calpocaps o no lo hay. Yo creo que ese es un factor adicional, no imprescindible, obviamente no se le exige a los peritos que tengamos una finca, pero eso yo creo, en mi caso concreto, yo creo que eso ayuda. El segundo punto, lógicamente, es la formación. Soy ingeniero agrónomo, estudiante en Lérida y orgulloso de ello. Estuve dando un año de profesor de fruticultura, pero fue al inicio de mi etapa profesional, y el oficio de valorador, de tasador, fue en una compañía de seguros. Yo estuve 7 años en una compañía de seguros y allí pues me quemé las cejas peritando y aprendiendo un poco el oficio de tasador. Tienes conocimientos, tanto por la finca como por ingeniero agrónomo, pero el oficio de peritar y tasar y hacerlo lo mejor posible, eso se aprende pues, haciendo. Y después, superada la etapa de 7 años, monté mi propio gabinete pericial, no solo para dar servicio, que lo sigo dando a esa compañía de seguros que estuve 7 años, sino pues para otros clientes, y no solo para tema de frutas, sino todo tipo de daños, tema de expropiaciones, temas inmobiliarios, temas judiciales. Es decir, en el gabinete que estoy o que dirijo, lo que nos dedicamos es valoraciones, tasaciones, peritajes de todo lo que sea el ámbito agrícola, ganadero y medioambiental. Cuando nos llega un caso que recurren a nuestros servicios, normalmente es una compañía de seguros. Y normalmente los que son más activos en tema de problemas que hay en exportaciones suele ser la compañía que da cobertura al transporte. Esa es la que nos llama. Y un poco la primera evidencia que hay es que ha habido unos daños a destino, se ha exportado, hago bastante tema de fruta dulce, pero también hago tema de cítricos en Valencia, y bueno, pues llega la noticia, la triste noticia de que ha habido unos problemas de un contenedor o de varios contenedores que han llegado a destino, han llegado a Brasil, o han llegado a Arabia Saudí, o han llegado a Rusia o donde sea. Lo primero que te pregunta la compañía de seguros es si hay
¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la opinión? Las compañías de seguro en este sentido son muy prácticas. Si ellos ven que hay posibilidad de no cubrir ese siniestro o bajar de esto, pues pagan el informe y las gestiones o actuaciones que tengan que hacer. Pero quieren claridad y que seas franco. Si dices, no, es que está claro que ha sido un problema de transporte, aquí no hay nada a apelar, te lo agradecen y no te encargan el siniestro y pagan lo que tengan que pagar. Es decir, las compañías, por mi experiencia, que son ya muchos años, tanto las que aseguran el transporte como las que aseguran las cámaras frigoríficas, lo que quieren es luchar, si se puede luchar, si hay ámbito, porque primero haces un informe, puede haber un acuerdo amistoso, pero muchas veces acaba en juicio. Por tanto, seguir adelante con una reclamación o intentando no cubrir lo que es indefendible no interesa a nadie y las compañías en esto lo tienen bastante claro. Daños que nos podemos decir que puede haber por un tema de un contenedor que ha llegado mal, hay muchos. He intentado ser muy esquemático, los problemas de podredumbre, de frutos blandos, muchas veces por sobremadurez, fisiopatías y varios defectos mecánicos, heridas, lesiones. Lo principal, normalmente, los problemas que nos encontramos son podredumbres. Y a veces nos encontramos, acompañados muchas veces de la podredumbre, pues algunos de estos daños. Pensad que muchas veces en exportación estos daños nos lo explican en base de informes de destino y en base a fotografías. Nosotros estamos aquí, no vemos el contenedor de Sudáfrica, es decir, estos daños, pero bueno, si nos los acreditan es como si los viéramos. El perito da fe de que ha habido esos daños siempre que estén acreditados. Muchas veces el perito no le cuestionan, diga, oiga, ¿usted estos daños han producido? No, hombre, si las fotos son como las que he mostrado antes, evidentemente estos daños son, y eso no se puede consumir. Al perito lo que nos preguntan es, mójese sobre las causas y sobre, a veces no tanto las causas, sino los factores que han podido influir. Pues si hay podredumbre, habrá agentes fúngicos. Aquí Josep y Rosa me ayudan a veces a determinar el agente concreto y dónde se ha podido haber esta contaminación. Muchas veces el agente fúngico es la causa, pero hay factores que han ayudado, han colaborado, han favorecido que se diese esa podredumbre. Anoto aquí unos cuantos factores que son los más habituales, seguro que vosotros sabéis muchos más. Pero está claro que la recolección es fundamental, tanto en el momento adecuado como que las condiciones climáticas ayuden. Hay cosas que son controlables, otras no lo tanto. El tipo de envase, si es plástico, pues en principio sería mejor, pero bueno, no está prohibido que sea de otros de esto. Y los tratamientos preventivos, siempre si tenemos noticia de ellos, siempre informamos, es una garantía de que en origen, antes de la expedición, pues la fruta ha tenido el tratamiento adecuado. Y después hay los factores ambientales durante el transporte. Básicamente nos fijamos en la temperatura, los peritos nos fijamos en la temperatura, la humedad relativa, mediante el termógrafo y el higrómetro. Y después puede influir también el tema de la ventilación, ¿no? Un estivaje determinado que dificulte esa ventilación. Eso lo vemos a veces cuando los daños se producen no solo en una zona, ¿no? Pues es la que no ventila, normalmente lo determinamos, esa falta de ventilación o de renovación correcta del aire, lo constatamos de forma indirecta. Y después un factor que influye muchísimo es la duración del transporte. Muchas veces un transporte está previsto para 13, 15 días y no sabes por qué. Ese contenedor ha estado viajando hasta que lo han abierto y a destino lo han visto, ha estado un mes, 35 días, 40 días. No sé quién es la culpa, pero ese sería una de las, al menos de factores de influencia de que esos daños pues, se manifestasen. Habrá más causas y más factores de influencia y los conocéis, pero estos serían un poco los fundamentales y sobre los que nuestro cliente, normalmente las compañías de seguro, nos piden que nos mojemos. Aquí sí, que nos piden, los daños están acreditados, qué causa, qué factores han influido, pues eso es lo que nos dicen que viendo un poco como las pruebas que tienes, si lo puedes ver como son las importaciones mejor, si no, pues en base a fotos, informes de destino, pues tienes que mojarte. Y eso no solamente quieren que te mojes en la causa y el factor de influencia, sino básicamente lo que quieren que se moje en el culpable.
Quien te paga es una compañía de seguros que defiende los intereses de una de las dos partes. Normalmente los dos intereses enfrentados es origen, sea productor, exportador, cámara frigorífica, origen y transporte. Un poco esos son los dos intereses. Empiezas por los daños, empiezas a explicar los daños, después hay que explicar los agentes causantes de esos daños o los factores de influencia, y en el último apartado has de pronunciarte la responsabilidad de esos daños y de esas causas a uno de los dos, al origen o al transporte, o si es compartido, pues en qué porcentaje o en qué responsabilidad tú le otorgas. Vayamos un poco a la actuación pericial. Básicamente los encargos nos lo hacen las compañías de seguro, pero muchas veces no nos lo hacen la compañía de seguro directamente, sino las compañías de seguro, los ramos de transporte, normalmente tienen unas figuras que se llaman comisarios de averías, la mayoría son ingenieros industriales, son incluso marinos mercantes, son gente con mucha experiencia en transporte, pero de fruta dulce, pues a lo mejor les gusta más la cereza que la manzana, pero no le pidas mucho más. Entonces muchas veces el ingeniero agrónomo que actúa en un informe, en un peritaje, no le ha encargado la propia compañía, sino así es un subencargo, es el comisario de averías, el perito del transporte, es el que dice, oye, hazme el anexo de exactamente qué daño, qué causa, qué podredumbre es y qué responsabilidades. Él hace todo lo que sería el informe de un poco lo que ha pasado durante el transporte, como ingeniero industrial o como marino mercante que es, pero los daños propios de la fruta, pues, y bien que hace, lo encarga a un ingeniero técnico agrícola o un ingeniero agrónomo. Un poco lo más importante, y eso es difícil de escribir, es más fácil hablarlo, es el perito no es un amigo ni un enemigo. El perito tiene dos obligaciones. Y la primera la cumple siempre, y eso a veces hay la leyenda de lo que la primera cumple siempre. El perito es honesto, es decir, siempre es honesto. Un perito que lleva como yo 21 años, es decir, es imposible no ser honesto y dudar en el mercado, esto se sabe, es decir, una temperatura, no, es esa temperatura, o una humedad relativa es esa, o esa información es esa, o sea, un poco quitar de la cabeza que el perito me tiene manía o que ese perito sabrá más o sabrá menos de fruta. Eso, ya digo, es muchas veces quien perita es un comisario de averías que no sabe de fruta. Pero el perito es honesto porque yo quiero hacer este peritaje, pero quiero que mañana me encarguen otros y a veces me encargará una cooperativa, a veces me encargará, o sea, en el sector nos conocemos todos, entonces el perito pondrá lo que ha visto. Esta sería la primera obligación y eso casi os diría que eso lo tenéis, porque va en juego de nuestra propia supervivencia profesional. Hay un segundo tema. Tenemos un deber, una obligación, y eso por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil, cuando hacemos un perito judicial, eso al principio del juicio siempre te lo preguntan. ¿Hay una obligación? Decir la verdad, obviamente sí, pero eso por lo que te va, siempre lo haces. Y la siguiente es, no puedes omitir nada que consideres que es importante que se sepa. Aunque vayas de parte del transportista, aunque vayas de parte de la cooperativa exportadora, no puedes omitir nada. Tampoco te obligan a buscar como un loco, a investigar y a estar 3 semanas investigando, buscando pruebas y ir al campo que se ha recogido. O sea, tampoco te exige eso, el perito es humano, no sobrehumano. Pero si tienes esa información, la tienes que decir. Tanto si favorece a tu cliente como que no. Esta es una obligación que tenemos. Por lo tanto, un poco lo que a veces he hecho a faltar cuando me pasan la documentación de partida es que me pasan muy poca documentación de partida. Muchas veces tengo un informe del perito de destino en un idioma que no es el mío, pero cuando intento traducirlo, pues poca información me da más que ha habido esos daños. Sí que hay documentación de partida, un poco la que acostumbra a ver, el certificado de seguro, lógicamente, esa mercancía está cubierta, por eso mandan al perito en caso de siniestro. Los certificados fitosanitarios y de conformidad, obviamente son útiles, pero no te dan mucha información. Pues, a veces te dicen qué tratamiento preventivo se ha aplicado, o bueno, te dicen que al menos al momento de salir pues ha habido un técnico cualificado, sea veterinario agrónomo, que lo ha mirado, pero no te dicen mucho de si dentro de un mes esa fruta estará bien o estará mal. Documentos de transporte, poca información te dan.
muchas veces peritamos con fotografías. Peritamos con fotografías, intentar indagar qué podredumbre es, con el termógrafo y el higrómetro, ver qué temperaturas y si ha podido proliferar o no. Y tenemos poca información. Por lo tanto, yo un poco la recomendación, y viendo aquí que está representado el sector de origen, o sea, el sector potencialmente que puede exportar, el consejo que os doy es que cuando haya un problema o haya posibilidades de problema, escribid, o sea, aportad documentación, un pequeño informe de que esa fruta se recogió bien, si se informan los controles que se hicieron de la recolección del momento adecuado, porque todo eso, el perito, si se pasa a la compañía correspondiente, tiene la obligación de mostrarlo, de enseñarlo, o sea, de no omitirlo. Nuestra obligación es no omitir nada que pueda tener, por lo tanto, un poco, muchas veces nos encontramos que desde la cooperativa, desde el productor, no tenemos esa información, pues entonces nos tenemos que guiar por las fotografías, por lo que dice el termógrafo, el higrómetro, y si está bien el termógrafo, el higrómetro, pues sería que la fruta estaba mal en origen. En cambio, si nosotros tuviéramos un pequeño dossier que acreditase al menos todos los controles que se han hecho, eso lo pondría, incluso muchas veces, pues cuando la compañía de seguros del transporte nos llama, oye, ¿qué os parece? Hombre, a la que ves un dossier que avala que esa fruta salió en condiciones, pues le dices, oye, paga el siniestro porque esta fruta salió bien. Si no tienes eso y ves el termógrafo y dices, hombre, pues aquí veo margen, o sea, veo que no está acreditado esos daños, deben ser en origen. Un poco eso sería el tema de la documentación de partida, sobre todo los detalles en origen, prepararla. Un último consejo en este punto, prepararla con las fotos, con los controles, con un poco que avale que esa fruta salió bien. Y eso, como informe, lo puede hacer y lo puede firmar la cooperativa, el protocolo de actuación que sigue cuando entra la fruta. Ahora, si os piden un peritaje, y eso, por ejemplo, cuando va a juicio, cuando esto hay un peritaje, el que sí que también os tengo que decir es que no lo firme el técnico de la cooperativa. Es decir, hay un motivo de objetividad. Diga, oiga, pues es que yo soy técnico desde hace 20 años de la cooperativa, pero yo también digo la verdad, y yo también sé mucho, yo también no sé qué. A nivel judicial, un peritaje firmado por la parte no es informe pericial. O sea, la tercera pregunta que te hacen después de que se identifique en un juicio y de que digas qué profesión es, los juicios no son a la americana, pero esto te lo preguntan, y antes de hacer el juramento o promesa, de que digas la verdad, lo que te preguntan es si conoces si hay relaciones laborales o amistosas o de algún tipo con alguna de las partes. Lógicamente, si llevas 20 años trabajando como técnico, ese peritaje queda desvirtuado. Aunque lo hayas hecho cojonudo, aunque lo hayas justificado, aunque hayas aportado, no, es más fácil. Como técnico, prepara el dossier y busca un compañero, un cualificado, que no sea asalariado de esa cooperativa o que no tenga intereses en esa compañía, que te firme el peritaje. Es decir, informes, dosieres, documentación, cuanto más mejor, porque ningún perito la podrá omitir. Ahora, no hagáis el peritaje vosotros, es decir, o montarlo, pero que el que firme no tenga una relación ni de parentesco, ni amistosa, ni laboral, porque eso desvirtúa, es decir, eso desvirtúa. El abogado de la otra parte no dirá otra cosa. Ese peritaje no tiene ningún, o sea, se limitará. A mí me gusta explicar anécdotas, pero anécdotas no diré que es mi mejor amigo, sino me pasó a mí. Mi primer juicio me lo preparé cojonudo. Tenía 25 años y con unas ganas, y era un tema complejo, de una avería de maquinaria, en una asfixia de granja avícola, y me lo preparé, pero fenómeno. Y era complejo, y era mucho dinero, muchos euros. Y mi abogado me hizo lucir, me preguntó que había indagado, que no sé qué, y demostrar y la avería, cómo se había hecho, y la causa, y no sé qué, y que falló la alarma, y no sé qué. Era complejo, y yo creo que me salí. El abogado de la otra parte solo me preguntó, ¿usted trabaja con esa compañía? Sí. ¿Cuántos años? Tanto. Y usted no sé qué. Y solamente las preguntas que me hizo era un poco que debe demostrar que no era objetivo. Era lo único. Es decir, el tema técnico pasó a una segunda fila. Pues ahora cuando me preguntan, ¿usted trabaja en esa compañía? Sí, y en otras. Sí, pero en esta trabaja mucho, sí, también en otras. Y es un poco el demostrar que eres objetivo. Que ya lo eres. Pero en un juicio no solamente lo eres, sino lo tienes que demostrar, acreditar, aparentar. Por tanto, un informe, un dossier, firmarlo el gerente de la cooperativa o el técnico de la cooperativa, si ya tiene rango de peritaje, y eso puede ir a una vía amistosa, de arbitraje, pero también puede ir a un juicio que lo firme el técnico de la cooperativa de al lado, pero que no tenga vínculos
amistosos o laborales con ninguna de las dos partes. El tema de la valoración económica, hoy no me detendré, eso la valoración económica tiene sentido en las importaciones. En las importaciones sí, porque ves el contenedor y muchas veces la mercancía no está 100% podrida ni está al 0%, todo aprovechable. Y entonces lo que suele hacerse es un muestreo que sueles pactar de antemano, y haremos estos muestreos, cogeremos tantas cajas y veremos qué se puede aprovechar. A veces no es para el destino de fruta de primera, tiene un destino de un precio inferior. Y esto sería, pero claro, en exportación, muchas veces con que no ves ni el contenedor, eso ha pasado hace 2 meses. Y básicamente lo que quieren que te pronuncies es sobre la causa, los factores de influencia y la responsabilidad. Por tanto, en exportación la evaluación económica muchas veces ya viene reflejada en el informe de destino, el que ha hecho el perito de destino, y aquí poco puedes aportar. Por tanto, causa y responsabilidad es lo que nos exige nuestros clientes cuando hacemos un peritaje. Todo esto se tiene que reflejar en un informe final. O sea, al final, gritar, decir, yo sé mucho, llevo muchos años. No, oye, hace muchos años yo había visto algún informe de gente muy experta que al final podía emilear, saber y entender la causa ha sido esto y esto. Esto seguramente valía, y si eras el decano o el catedrático de fruticultura de no sé qué universidad, a lo mejor eso funcionaba y en un juicio eso la gente se estremecía y aplaudía, ¿no? A mi leal saber entender la causa. Actualmente esto no sirve de nada, es decir, todos somos peritos, tienes que tener una cualificación profesional, técnico agrícola, agrónomo, o no, o sea, un perito no tiene por qué tener una cualificación, pero tienes que demostrar ser experto en ello. Y nada, todo se ha de luchar, y no por el hecho de que yo lleve 20 años y otro que lleve 1 año, al final son 2 informes que el juez compara, nos pregunta a los dos, y el que esté más justificado, más acreditado, el que haya hecho más actuaciones periciales, ese es el que se lleva el gato al agua, ese es el que triunfa. Informe pericial, y eso lo he dejado, pero muchas veces ese informe pericial se tiene que refrendar en un juicio. En general, los ingenieros y los ingenieros agrónomos en particular, ya nos cuesta escribir un informe, redactar, nos gustan más los números, nos gusta más el de esto, y redactar nos cuesta, pero en un informe pericial se tiene que redactar, pero muchas veces mis compañeros tienen pánico en un juicio. Yo que llevo 20 años, a mí los juicios me encantan, y cuando el abogado sea más que te pregunte más, engancha, el tema del juicio puede gustar, pero claro, necesitas experiencia, necesitas tener juicios, pero que sepáis que un informe pericial tiene números, será un 10, un 20, un 25% de los casos que acaban en juicio. Es decir, tienes que presentarte en juicio como perito, primero entran las partes, después entran los testigos y al final entra el perito solo y las dos partes, los dos abogados te preguntan sobre ese peritaje y tú no tienes que limitar a decir, bueno, es que ya está explicado aquí. No, está explicado aquí, contésteme esto, acláreme esto y tienes... Es un punto que hay que tener en cuenta, que después ese peritaje, que a veces has puesto lo que de esto, que sepas que después tienes que, por tanto, la palabra pericial, redactarlo bien, todo lo que pongáis que sea cierto. Si habéis omitido cosas que sean cosas que no teníais por qué saber, porque esto delante de un juez, que sí puede salir que habéis mentido, que habéis de esto, y esto tiene unas consecuencias penales o civiles importantes. Esto sería un poco las generalidades, que cada caso es distinto, estos son un poco los consejos, los comentarios que espero que os sean de utilidad. Y un poco acabaré con 6 casos prácticos reales que he practicado durante estos años. Un poco lo que quiero ver es toda la casuística que se suele dar, ¿no? En este caso es una partida que llegó y que tenía problemas en general de todo, pero lo que era sintomático es que tenía daños mecánicos, había manchas, heridas, ahora lo veremos un poco más. Claro, un perito si ve daños mecánicos, lesiones, pues la culpa no será del transporte, más si ves que todo estaba bien estivado y todo esto, vendrá en origen, ¿no? Entonces, toda fruta que tenga una lesión mecánica, eso pues un poco el perito tiene todos los números de decantarse para otorgar la responsabilidad en origen, ¿no?
Poco más datos de este caso, ya digo, es un caso real, que sí que había sobremaduración, sí que había podredumbre, pero es que se puede apreciar que hay grietas, que hay manchas, que hay defectos de manipulación o defectos de cosecha, y por tanto, si aparte tú ves que las condiciones de transporte son las correctas, las consignadas en los documentos, la temperatura, la humedad, la que tocaba, lógicamente no puedes atribuirle nada al transporte. Conclusiones, la causa principal sería factores de manejo, no aprecias factores en el transporte, por lo tanto la responsabilidad la tiene el productor, el mayorista, el exportador. Obviamente esto es un resumen, ¿no? En un informe pues tú intentas justificar mucho más, entregas pues un informe de 5, 6, 7, 8 páginas, es lo mínimo, pero con todo documentado. Aquí os hago simplemente un esbozo, pero bueno, simplemente poner que si hay problemas mecánicos de grietas, de manchas, de rugosidades, pues obviamente todos los números se los lleva el exportador. Un segundo caso, tema de fisiopatías y fitotoxicidades. Hay pocos, o yo me he encontrado con pocos, ¿no? Normalmente, pues los controles que hacéis a las salidas de las cámaras, hace que pues que no, esas fisiopatías, yo os he puesto un caso que no salió todavía, pero se abrió la cámara para poder exportar y había un caso de amoníaco, de una contaminación muy bestia, hasta el olor de amoníaco. Bueno, pues está claro que aquí la responsabilidad es en origen y entonces es repercutido a la compañía de seguros que te cubre esos bienes en cámaras frigoríficas en origen, ¿no? Por las manchas y porque al final no hay que ser Einstein, ¿no? Si abres el contenedor o la cámara frigorífica y el olor de amoníaco, pues no, ya dice, bueno, invíteme un café que yo he acabado la actuación pericial. Por tanto, es lógico que es un factor de manejo y aquí normalmente en los informes intentamos dar valor añadido, entonces si tú sabes que hay sistemas de control para controlar la concentración de amoníaco, pues aconsejas a esa cámara frigorífica pues que lo instale, pero está claro que esa mercancía no puede exportarse y está claro que la responsabilidad la tiene la cámara frigorífica o en su caso la compañía de seguros que esté asegurado esa cámara frigorífica. Tercer caso, ya vamos a responsabilidad que sea del transporte, ¿no? Pues en este caso son cítricos, se ven podredumbres y se ven frutos blandos, y aquí el tema de transporte, ¿no? Pues la temperatura, si estaba consignada, no sé, 7, 8 grados en cítricos, pues era 15 grados y la humedad relativa también estaba disparada. Si además puedes demostrar de que ha habido una avería mecánica, que eso no siempre lo puedes demostrar, que no funcione los equipos de frío, pues eso está, pero si todo lo demás, en principio, lo que no tienes información se presupone que va bien, es decir, si no tienes información de que la recolección se haya hecho mal, no tienes información, pues presupones que está bien. A la que detectas una cosa que está mal, en este caso el termógrafo y el higrómetro pues daban parámetros que no eran aconsejables, pues la culpa la tiene el transportista. Y eso, si te lo pide la compañía de seguros del transporte, dice, oiga, que es que no hay nada que hacer, o sea, o me lo encarga o no me lo encarga, pero yo no voy a poner otra cosa, teniendo mal la temperatura y la humedad relativa dentro del contenedor, ha llegado mal, eso está consignado en un termógrafo, en un higrómetro, o recogido en el informe de destino, pues poco voy a hacer, o sea, pues no me lo encargue o yo seguiré manteniéndome en eso. Ese sería un caso típico de daños a la exportación, a destino, debido a los factores ambientales durante el transporte. El cuarto caso es similar al anterior, pero en este caso no ha habido podredumbre, ha habido frutos blandos, sobremadurez. Casos de podredumbre son casos más claros normalmente. En casos de que frutos blandos, no hay podredumbre, hay sobremaduración, siempre da sospecha de que esa sobremaduración sea debida en origen a que se ha recolectado demasiado tarde. Pero volvemos a lo mismo. Si la temperatura es incorrecta, si tenía que ir a 1 o 2 grados y va a 8 o 9, pues
Pues intentamos a veces hacer la consulta alerta, pero bueno, 8 grados tampoco es tanto, pero si es una temperatura que se salta el nivel de tolerancia, es decir, una cosa es que esté consignado que tenga un umbral de tolerancia de 1, 2, 3 grados, pero a la que pasa un umbral, pues hay un error en el transporte y quien se tiene todos los números de acarrear ese siniestro es el transporte. No ha habido podredumbre, pero las condiciones de temperatura no eran las adecuadas, la responsabilidad, al menos el gabinete pericial, la achaca al transporte y hay todos los números de que el juez, si va a juicio, pues se mantenga en esa tesis. Es difícil defender lo contrario. Puede pasar el quinto caso, que haya de todo. O sea, tú ves que las condiciones de temperatura o ambientales que hay en el contenedor, o sea, durante el transporte, no son buenas, son incorrectas, pero también detectas pequeñas manchas, pequeñas grietas, pequeñas lesiones. Por tanto, hay problemas en el manejo y hay problemas en el transporte. Este dato lo tienes, visualmente se puede ver, lo de condiciones de transporte pues son aparentes, o sea, lo ves viendo el termógrafo, el higrómetro. Por tanto, en este caso, es un caso que la responsabilidad es compartida. Eso a las compañías de seguro no les gusta, ellos quieren que el culpable sea siempre el otro, pero a veces decir, no, ya es que su cliente... Y entonces aquí determinar qué porcentaje se debe a problemas de fruta en origen y qué problema se debe en el transporte, aquí es un poco a criterio del perito, no es concluyente, es decir, pues yo puedo considerar más importante, es decir, las opiniones técnicas de los peritos ser libres, es decir, nadie os puede decir, o sea, yo simplemente, los dos requisitos es siempre decir la verdad y no omitir nada que tú sepas que puede beneficiar, esas son las dos únicas condiciones. Que tu opinión técnica sea muy buena, o sea muy fundamentada, eso serás mejor, serás peor, te encargarán más trabajos o menos, pero da tu opinión, es decir, cuando ves lesiones y cuando ves que esto, pues tu opinión es que ha habido dos responsabilidades y pronúnciate, en tu caso, en base a tu experiencia, en base a tus conocimientos, pues yo creo que tiene más peso, aquí lo que ha tenido más influencia ha sido los daños durante el transporte o el tema de ambiental o no. Yo creo que aquí lo que ha tenido más importancia son temas de lesiones, de una mala recolección o de una mala manipulación en la central, pronunciados. O sea, no por decir tu opinión técnica, pues no, incluso no pasa nada que esa opinión técnica en el día del juicio no se corresponda con la del otro perito. Y tan amigos, y después tú defiendes por qué te basas en que esa responsabilidad sea más para el transporte o más para el origen, y él hará lo mismo, pero no hay más. Hay un abogado amigo mío que dice que tú, si dices la verdad y si haces bien tu trabajo, no irás nunca a la cárcel. Por no saber y no recordar, nunca nadie va a la cárcel. Si no lo sabes, no lo sé. Y no pasa nada. Y si no recuerdas o no tienes esa información, pues no la tienes. No intentes sacar conclusiones de donde no hay, o lo sabes o no lo sabes, y si lo sabes, es así. Una cosa que me he dejado es que todo y que los elementos que tenemos los peritos muchas veces son muy finitos, muy pocos, o sea, nos basamos en fotografías, nos basamos en la documentación que nos mandan de destino, en la medida de lo posible, por un concepto de utilidad, y esa es la gracia un poco, tenemos que ser concluyentes. Es decir, no se puede hacer un informe, no se puede ir a un juicio y decir, creo que, el abogado de otra parte dice, ¿usted es un tema de creencia? O sea, no, considero, o sea, ha sido tal, en base a esto, pero ha de ser concluyente. En base a mi experiencia, la causa única de esto ha sido esto. Después el otro perito a lo mejor entiende que no, pero no vayamos con lo más probable, yo creo, yo considero, porque el abogado de la otra parte te va a comer y no es cierto, es que no es verdad. Tú analizas unos documentos y tú concluyes, te puedes equivocar, no pasa nada, nadie va a la cárcel por equivocarse, pero tienes que ser contundente en base a lo que tienes. Primero te pronuncias y después dices, ¿en base a qué? Y tan seguro como estás, lo defiendes en el informe y si hay, lo defiendes después en el juicio. Y a veces se gana y a veces se pierde. El último caso, de sobremaduración en ciruela y de frutos blandos, no aprecio ninguna responsabilidad. En el transporte, los parámetros ambientales que analizamos eran correctos,
la fruta también parece, y teníamos garantías de que la recogida y el tratamiento que había tenido la central frutícola era correcta, teníamos documentación, por tanto, si tienes documentación no la puedes omitir, por tanto, descartas que sea de origen, que es lo fácil, decir, oye, si no ha habido nada de transporte, en origen, pero teníamos un buen dossier de que se había hecho bien la recogida y la manipulación y la expedición, pues lo que vimos es que la duración del transporte era excesiva, estaba planificado para una serie de días y la duración fue más un mes. Eso pudo influir. Y al final, pues en ese caso, no es lo habitual, pero en ese caso, pues no dimos la culpa, o en ese peritaje nuestro, pues no dimos la culpa, sino fue un tema de duración del viaje. A partir de aquí, quien es el responsable de la duración del viaje, ya no es un tema técnico, ya es un tema legal que el juez decida. Un poco las explicaciones técnicas, teóricas que os quería explicar en base a mi experiencia, los 6 casos que un poco pretenden dar una imagen, una visión de todo lo que nos encontramos y un poco acabo en el consejo, ¿no? Vosotros que sois los técnicos o los responsables de origen, ¿no? De la central frutícola de origen que va a exportar, cuanto más podáis en un dossier más documentación y lo podáis trabajar, trasladar, ni que sea la compañía del transporte, ese perito tendrá otro elemento, cuanto más información tenga, mejor, y no la podrá omitir, tendrá que utilizarla. Pues nada más, muchas gracias y nos vemos. Moltes gràcies, Pau. ¿Te hace alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración? ¿Los micros están aquí? Sí, están allá. Sí. Gracias. Pau, interesantísimo todo lo que has comentado. Perdón, mi nombre es Alicia Namesni, del portal Post Cosecha. Y te quería preguntar, bueno, 2 cosas, que no tienen nada que ver una con la otra. Por un lado, en relación a las fotos que te mandan, porque tú funcionas con fotos que te mandan muchas veces. En exportación, sí. Exacto. Una pregunta es, ¿cómo te fías? ¿No? Porque la foto se puede sacar de muchas maneras, supongo. Y la otra pregunta es, aprovechando tu posición invalorable para evaluar envases, normalmente uno de nuestro punto de vista pues siente las virtudes de los envases, cartón, madera tal, más todo lo que son plásticos especiales, del punto de vista más parcial que tú, ¿no? Que tú estás en el otro extremo, ves cómo ha funcionado un envase normalmente, ¿no? Un poco qué conclusiones sacas en relación a los envases más idóneos, sobre todo para transporte lejano, que como bien dices es muy distinto que exportar a Europa, ¿no? En el tema de las fotografías que te llegan de destino o te llegan informes técnicos o todo esto, prevalece el principio de la bondad universal. Las cosas se hacen bien. A no ser que tengas unas sospechas ciertas o sospechas no, o sea, que estén mal las fotos o que te hayan engañado en destino, tienes que acreditarlo. Es decir, si hay una agresión, el agredido tiene que demostrar que yo le he agredido. Y eso sería lo mismo, es decir, o me creo las fotos o tengo que demostrar que esas fotos. En las compañías de seguros eso tiene un tratamiento. En el caso que ha habido, y que creo que no es oportuno enseñarlo, pero ha habido, que sepan que las compañías de seguro tienen un departamento de fraudes, eso lo trabajan y lo investigan, y normalmente en el primer envío cuela, es decir, te mandan las fotografías, pues te lo tienes que creer, no hay más de esto, pero sobre todo es cuando se repiten siniestros, es decir, las compañías de seguro controlan mucho ese mismo destino, pues lleva 4, 5, 6 siniestros, entonces se disparan todas las alarmas, entonces ya empiezas a preguntar. Yo he llegado a ver, para no detectar salmonela, no la fruta, era otro tipo de materia, era ponerlo en el microondas, claro, siempre salía bien,
pero claro, lo metían en el microondas. Pero esto en un principio no lo puedes demostrar, no lo intuyes tú, por mucha experiencia que tienes, puedes sospecharlo, pero te lo tienes que comer, o sea, pues dices, bueno, me lo han colado, pero que lo vuelvan a hacer, y que lo vuelvan a hacer. Y repitiendo esa infracción o ese fraude, que no deja de ser un fraude, es donde tú puedes ver un elemento de decir, oiga, pues ha pasado esto o ha pasado esto. Pero en principio la información que dispones es toda buena, prevalece la buena fe, y eso es un principio jurídico, o sea, prevalece la buena fe, a no ser que puedas acreditar que no lo sea. En el tema de los envases, poco os puedo ayudar. Es decir, yo tengo experiencia en hacer peritaciones de siniestros, pero no lo hago en una estadística, yo hago pues cuando llegan los problemas y no te puedo dar más información que evidencias de que lógicamente pues, la madera, que era el envase tradicional, pues lógicamente no, el plástico lo supera porque es más fácil de limpiar, pero no te puedo, aparte de las normas generales, no he hecho un estudio estadístico ni mucho menos que te pueda ayudar en saber qué tipo de envases o qué tipo de... Lo que nos fijamos mucho es si la fruta que está afectada está tocando el envase o está en medio, ¿no? Tocar el envase nos da idea de que la contaminación probablemente se ha producido en la central. Y, lógicamente, esa contaminación, si es un plástico con las mallas, todo esto, pues será menos probable que si son todavía las cajas tradicionales de madera. Pero poco más porque no es un tema que haya estudiado. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, pasaríamos a la... Ay, perdón. ¿A partir de qué diferencia o qué desviación de temperatura se hace responsable un transitario del daño en una cara? ¿O si esto varía entre compañías? No hay ningún principio universal que lo diga. Por tanto, o hay un compromiso que tú en el contrato que ponga que la temperatura consignada, el umbral de tolerancia es +1, -1, +2, -2, que si lo hay, pues eso es lo que hay. Si no, la pregunta que hace 15 días me hizo un juez precisamente fue esta. Había una desviación de temperatura de 4 grados en tema de cítricos, en lugar de los 7 que ponía 11, 10, 11, y la pregunta que me hizo, y intenté salirme por donde pude, era si esa desviación de 3-4 grados es suficiente para explicar esos daños. Y eso es lo que tenía preparado, esa pregunta me la esperaba del juez, pero esa es la clave. Lo ideal es que esto, que es un tema objetivo, este umbral de tolerancia, que esté regulado en el contrato, que se comprometa. Entonces, si hay ese compromiso, aquí ya no hay el perito. Oye, no has cumplido, ya es un tema contractual, no has cumplido el contrato, eres el responsable.